Bueno, yo quiero comenzar por coincidir en algunos de los planteamientos de forma que ya se han planteado respecto al procedimiento de discusión y eventual aprobación de este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Por supuesto que vemos con buenos ojos el que se haya recibido a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, a especialistas de la academia y a gobiernos locales en un ejercicio de parlamento abierto para conocer sus pensamientos, sus sugerencias respecto a este procedimiento. Pero dicho parlamento abierto, desde mi punto de vista, pues fue inacabado y nos quedó a deber a todos los legisladores. Desde la Comisión de Seguridad Social le hicimos llegar a usted como presidente la solicitud para que en el contexto del Parlamento abierto se recibiera a los directores generales del IMSS y del ISSSTE para poder desmenuzar y profundizar en su solicitud y en su diagnóstico, en sus planteamientos presupuestales del 2022. ¿Cómo es posible que hayamos recibido más de 100 exponentes de la sociedad, de la academia y de los gobiernos locales y se le haya cancelado la posibilidad a este poder legislativo de recibir en esta comisión a aquellos que tienen el más amplio conocimiento en rubros tan importantes del presupuesto como es la seguridad social? Por cierto, dicha solicitud fue aprobada por unanimidad, contando con el voto de los partidos de Morena, del PT y del Verde, y aún así lamentablemente fue desoída. Pero además me parece a mí muy extraño que se haya puesto en pausa el proceso de votación de la cuenta pública 2019 y se haya metido el acelerador para la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, cuando todo ejercicio de planeación lo que establece es que la evaluación posterior de un ejercicio debe retroalimentar la programación y presupuestación de los subsecuentes. Lamentablemente se ha puesto pausa a la votación de la cuenta pública, pero en ella podrían encontrar observaciones muy valiosas respecto a programas que hoy están recibiendo ampliaciones multimillonarias de presupuesto. Creemos que esa dictaminación de la cuenta pública 2019 bien podría ayudarle mucho a este gobierno federal para cuidar el ejercicio del gasto en el tramo final de esta administración. Cuiden al presidente de la República, cuidémoslo todos. ¿Pero cómo? Precisamente escuchando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y no dando un cheque en blanco sin que éstas hayan podido ser profundizadas. Yo lamento de verdad el que no se haya podido o no se haya querido, porque me parece que había tiempo y condiciones, como ya se ha planteado, se recibieron a más de 100 invitados, el que no se haya querido recibir a los directores generales del IMSS y del ISSSTE, porque sí hay consideraciones, extrañamientos y dudas de fondo en sus presupuestos. Me parece inconcebible el que no se esté, por ejemplo, etiquetando un solo centavo para la reconstrucción del Hospital de San Alejandro en Puebla. Y déjenme darles un poco de contexto. El Hospital de San Alejandro era el hospital más grande de México hasta el 2017. Tenía más de 415 camas de hospital y lamentablemente desde el sismo del 2017 está completamente cerrado. Hay 2 averiguaciones previas del robo incluso del material médico y de los elevadores que estaban en su interior y no se ha hecho absolutamente nada. Escuchaba yo la comparecencia del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien debo de reconocer es un personaje sensible y conocedor de este tema y por eso mismo lamento triplemente el que se haya impedido su participación para la discusión del presupuesto de su dependencia. Escuchaba su comparecencia en el Senado y él atinadamente señalaba quizás como el principal logro del año pasado, el que se lograron habilitar 400 camas de hospital en el Foro Sol, me parece, aquí en la Ciudad de México, precisamente para atender a aquellos pacientes de COVID. Por supuesto que es un gran logro, 400 camas, pero de ese mismo tamaño fue el boquete que tenemos en Puebla y que lleva 4 años sin haber sido ni siquiera atendido. Entonces nos parece muy grave el que no haya un solo centavo para este hospital,
pero que, por el otro lado, en el listado de proyectos y programas de inversión del IMSS, que se ha circulado como parte de los anexos del presupuesto de egresos de la Federación, sí se encuentren a cargo del IMSS, por ejemplo, un centro de actividades acuáticas de alto nivel, con alberca olímpica, fosa de clavados y gimnasio, con un costo de 375 millones de pesos. Y aquí se ha venido diciendo y repitiendo primero los pobres, los más necesitados, el gasto social, pero a cargo de salud, 375 millones de pesos para un centro de actividades acuáticas, cuando no tenemos ni siquiera suficientes camas de hospital. Miren, déjenme contarles, según los propios indicadores del IMSS, esta institución debería de tener una cama de hospital por cada 1000 derechohabientes. En Puebla no llegamos ni al punto 3 camas por cada 1000 derechohabientes. Se los tengo que venir a decir yo, ojalá le hubieran podido permitir al director general del IMSS que se los viniera a explicar, pero tengo la impresión de que no le dieron la oportunidad porque no fuera que los vaya a convencer. Y como aquí la consigna es no moverle una sola coma al planteamiento presupuestal que viene del Ejecutivo Federal, entonces iban a entrar en problemas. 375 millones para este centro de actividades acuáticas a cargo del IMSS, la construcción de una cancha de fútbol rápido a cargo del IMSS por 1 millón de pesos, el techado de una alberca olímpica a cargo del IMSS por 7.5 millones de pesos y la construcción de gradas, baños y vestidores para un gimnasio de básquetbol a cargo del IMSS por 5 millones de pesos. ¿De verdad es eso lo prioritario en la seguridad social? Cuando en Puebla nos surge un hospital, el que teníamos era el más grande del país, y como no han hecho nada en estos 3 últimos años, lamentablemente las cifras de fallecimiento del personal médico del IMSS en Puebla son de las más altas a nivel nacional, porque tuvieron que reubicar a miles de trabajadores que ahí tenían su sitio de trabajo en otros hospitales y hoy están sirviendo al pueblo y a los derechohabientes en condiciones de hacinamiento verdaderamente graves. Yo lamento, presidente, que por un lado se haya dado apertura a un ejercicio de parlamento abierto, pero por el otro ni haya sido fructífero, ni se haya permitido contar aquí con la voz de funcionarios del gobierno federal para el proceso presupuestal, ojo, porque nos van a querer venir a decir que van a comparecer, pero ese es otro fin. Y el diálogo entre poderes debe de ser permanente. Una cosa es la comparecencia en el contexto de la glosa del ejercicio presupuestal 2020 y otra cosa es la invitación que se les hizo para debatir y analizar el presupuesto o el proyecto de presupuesto 2022. Qué bueno que esta comisión esté proponiendo cambios al proyecto del Ejecutivo. Eso nos dice que no estamos abdicando a nuestra facultad presupuestal. Ojalá que nos demos la oportunidad de seguirnos escuchando y de encontrar más coincidencias para llevar a cabo más cambios. Muchísimas gracias.